determinantes psicoafectivos. Hemos invitado a alguien que sí tiene autoridad moral para hablar sobre esto. Estamos con nosotros con el arquitecto Larry García Navas, presidente de la Fundación de Restauración Fuente de Vida. Larry, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Las cámaras de Telesol están aquí a tu orden porque tenemos entendido que tú eres testimonio vivo de esta situación. Para entrar de una vez en materia y con, como quien dice, con todo sobre la mesa. Larry, bienvenido. Gracias. Tu César. ministerio. Amén, sí, gracias César. Gracias, precioso pueblo de Cumaná y del estado Sucre. De verdad que es un gran privilegio para mí estar aquí en este maravilloso lugar, pudiendo anunciar las buenas nuevas de salvación y el gran poder de nuestro Señor Jesucristo para hacer nuevas todas las cosas. Estamos entonces en una visión espiritualista. Estamos hablando de que hay una decisión personal por parte de quien está en esa condición, en esa situación. Sí, desde cierto punto de vista sí. La palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés 7:29 que Dios creó al hombre perfecto, recto, lo hizo correcto, pero el hombre buscó muchas perversiones. La palabra perversión suele estar asociada de una forma muy despectiva. Uno habla de alguien que es un pervertido y suele pensar que es una persona, un asesino, alguien que es un maniático, cuando en realidad la etimología de la palabra perversión es simplemente un desorden. Dios crea al hombre perfecto, dice que lo hizo varón y hembra los creó, y que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De manera que Dios estableció desde el principio de la creación, según la palabra de Dios, la Biblia, estableció un orden para la sexualidad del ser humano. Lamentablemente una serie de circunstancias, como algunas que tú has mencionado, han hecho que a través de la historia, desde muy temprano, en la historia del ser humano, el hombre haya incurrido en una serie de perversiones del orden de Dios, no solamente en el área de la sexualidad, en muchas áreas. Pudiéramos decir que, por ejemplo, el excesivo amor al dinero es una perversión del diseño de Dios, que no quiere que el dinero sea el Dios de la gente, sino que sea el creador. Esa es una perversión. La elección de un compañero o una compañera sexual del mismo sexo, valga la redundancia, es una perversión del diseño de Dios para la sexualidad del ser humano. Dentro de este desorden incurren una cantidad de elementos como los que ya mencionó César, pero más allá de todas las circunstancias que puedan llevar a una persona a hacer una elección sexual en algún momento de su vida, de cierto, consciente o inconsciente, se trata aquí de esa palabra clave, es una elección. César. Tenemos que irnos a un corte comercial de la planta, pero precisamente el hecho sexual es un hecho que corresponde exclusivamente a la carne del ser humano. Y hemos visto cómo hay una lucha entre carne y espíritu por hacer o no hacer lo que Dios manda. Nos vamos a un corte y ya regresamos con todos ustedes. Regresamos nuevamente en directo por Telesol, la imagen de Sucre. Y hoy estamos hablando de manera muy directa de un tema que es bastante importante y a veces delicado por todos los sentimientos y todos los paradigmas que toca. Precisamente en el segmento anterior conversábamos o dejamos en el aire la pregunta de que hay una lucha entre carne y espíritu en el ser humano y la parte sexual es evidentemente pues una cuestión de la carne propiamente, y cómo la ciencia, los espiritualistas y los culturalistas, que dicen que por educación también se puede llegar a ser homosexual, divergen en cuanto a sus conceptos y opiniones con respecto, y en sus conclusiones con respecto a la naturaleza propia de la homosexualidad. Tú que eres una persona conocedora del tema, pues pudieras explicarnos de alguna manera cómo es posible que un niño
que supuestamente, como vimos en el primer video, tiene una confusión mental y que en la pregunta le hacía, ¿cómo podemos saber que somos homosexuales? Y dice una mujer, de la misma manera que podemos saber si somos heterosexuales. Pero, por ejemplo, los culturalistas dicen que un niño puede ser inducido a la homosexualidad. ¿De qué manera tú ves ese camino del niño hacia esa identidad? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que el homosexual no nace, el homosexual se hace a través de una serie de circunstancias que van rodeando su vida e inclusive desde su concepción en el vientre materno por un tema que la Biblia revela ya denominado las maldiciones generacionales. Yo estuve 23 años viviendo la vida de la homosexualidad, la conozco muy bien, pudiera decirse que bueno, tengo un doctorado en el tema de la homosexualidad. Y luego que llegué de la mano de Dios a la iglesia cristiana y empecé a descubrir que evidentemente había sido objeto de una estafa, yo me sentí estafado en mi vida porque había crecido convencido de que había venido al mundo de una forma como un homosexual y que inclusive Dios mismo me había creado de esa manera. Pero cuando empecé a entrar en contacto con la verdad de Dios, la verdad que nos hace libres, empecé a entender que realmente había sido, de entre otras cosas, objeto de una profunda confusión. La homosexualidad es el resultado de un corazón que ha sido dañado, es una conducta desviada del diseño de Dios, como yo lo he mencionado anteriormente, pero que es el fiel reflejo, es el síntoma de un corazón, un alma y unos pensamientos que han sido dañados, pervirtuados acerca de la percepción que tengo de mí mismo, es decir, lo que nosotros llamamos nuestra identidad. Nosotros sabemos que así como el hombre piensa lo que cree de sí mismo, así va a ser su comportamiento. Y una serie de circunstancias van engañando a los niños desde pequeños, confundiéndolos acerca de cuál es su rol sexual, cuál es su identidad sexual. Un poco ese es el panorama. Luego, bueno, poco a poco fui, César y público que me escucha, indagando en profundidad desde el punto de vista de la revelación de la palabra de Dios acerca del tema de la homosexualidad. Y una de las cosas que más me sorprendió fue la existencia de maldiciones generacionales. Estas maldiciones son especies de marcas que lamentablemente los pecados de nuestras generaciones anteriores van dejando en el mundo espiritual y que los espíritus inmundos, mejor conocidos como demonios, van siguiendo de generación en generación. Es decir, ¿es posible que un espíritu inmundo de estos pueda ser asignado o puedan tomar a una familia para dañarlos e incluso sembrar? Pero tengo entendido por algunos conceptos y algunas revelaciones espiritualistas que hemos recibido que estos espíritus inmundos tienen como trofeo la virilidad. En el caso de los hombres tienen sus genitales como trofeo incluso. Es algo que eso espiritualmente ya ellos es lo que buscan, quitarle al hombre sus genitales, o sea, el uso propio de sus genitales. Es algo bastante fuerte para entenderlo. Y el hombre natural, como dice la Biblia, todas estas cosas para el hombre natural son locura, sí, cuando se ven desde esta manera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero estas son cosas que habría que verlas en el espíritu, según lo que tú nos estás ratificando en el día de hoy. Ahora, desde ese concepto del espíritu inmundo, encontrar a Dios realmente libera. Acabas de decirnos que fueron 23 años viviendo en homosexualidad. Eso pudiera estar ocurriendo con muchos de los televidentes o con los hijos de los televidentes o con alguna hermana, hermano de los televidentes. ¿Qué le recomiendas a ese que nos está viendo, a esa persona que nos está viendo? Bueno, más que un espíritu inmundo esté buscando como trofeo utilizar los órganos sexuales de una persona, la verdad que detrás de toda la operación demoníaca, no importa cómo se exprese, en este caso estamos hablando de la homosexualidad, el principal objetivo que está persiguiendo un espíritu inmundo es la perdición del alma de las personas. Esto sucede, César y amado pueblo de Cumaná que me escucha, cuando el ser humano incurre en el pecado.
La palabra de Dios dice con toda claridad que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. La muerte se expresa en este contexto como la destrucción del diseño de Dios, la tristeza, la soledad y la frustración que vienen conexas con el estilo de vida homosexual. Son muchísimas personas que ven realidad, y lamentablemente muchas veces muy tarde, César, ven hecha realidad esta palabra de Dios en sus vidas, esta que he mencionado de que el pecado de que la muerte es la paga del pecado, cuando son infectados de SIDA y otras enfermedades que terminan haciéndoles perder su vida y lamentablemente también su alma. Precisamente es sobre la ayuda espiritual a este tipo de personas, que primero tienen que aceptar lo que tú les estás diciendo, que se trata de una actitud espiritual, pero también nos conversaste sobre la existencia de un corazón dañado, que de alguna manera también se identifica con la ciencia, que habla de una situación psicoafectiva que llevó a la persona a asumir esa actitud en confusión. Pero ¿qué le decimos nosotros al homosexual que se siente cómodo con la situación como está viviendo y que no pareciera que no hay otro concepto inamovible, porque además siente placer de ser homosexual? ¿Y qué le decimos a los que dicen que la persona nació así? Porque cuando hablas de maldiciones generacionales, estamos hablando de que pudiera un espíritu trastocar los cromosomas en la propia gestación. Y sí, nació así el muchacho, pero también porque ese espíritu influyó en esa gestación. O sea, no es fácil, entender esto no es sencillo, Larry, de verdad. Por eso necesitamos irnos a un corte nuevamente y regresamos conversando con el arquitecto Larry García Navas, presidente de la Fundación Cristiana de Restauración Fuente de Vida. Vamos a poner los teléfonos de la Fundación por si acaso alguno de nuestros amigos y la dirección web está interesado en dirigirse y también en leer el libro que escribió el arquitecto Larry sobre este tema. Ya regresamos para tocar este tema que no es nada fácil. Dos planteamientos quedaron en el espacio anterior. Nosotros estamos hablando sobre quienes están cómodos con su situación de homosexualidad y también sobre la posibilidad de que espíritus inmundos influyan, bien porque son espíritus asignados a una familia, bien porque hay maldiciones generacionales adquiridas por el pecado. Si esos espíritus pueden influir en la materia y hacer que una madre, un padre, pues sus cromosomas se revuelvan de tal manera que puedan nacer personas completamente distintas a lo que esperamos, un hombre, una mujer, dentro de sus concepciones claras de lo que es el hombre y la mujer. Larry, por favor, díganos, arquitecto, ¿qué opina con respecto a estos dos temas? Respecto a la primera pregunta de la comodidad, la gente que se siente cómoda en la homosexualidad. Si hay alguna persona que haya transitado o esté transitando en ese camino, estará completamente de acuerdo conmigo de que realmente no existe ninguna comodidad total dentro de la homosexualidad. 23 años de experiencia en primera persona en esa vida me permitió constatar de que en el mundo de la homosexualidad, más allá de reinar lo que muchos dicen, el amor y la libertad, realmente lo que impera es la promiscuidad, la infidelidad, la pornografía, la soledad, el vacío y el dolor. No importa cómo una persona intente hacer que la homosexualidad funcione, simplemente no va a llegar a funcionar. Llegará el día en que se dará cuenta de que no ha habido manera en que sus relaciones trasciendan y le hagan sentir plenamente realizado. ¿Por qué? Simplemente porque no es el diseño de Dios. Cuando una persona se acomoda y cree que se siente bien dentro de la homosexualidad, realmente, aunque pueda sonar un poco pedante o un poco fuerte, lo que ha sucedido realmente es que la persona se ha estacionado,
se ha acomodado dentro de todo ese panorama como mejor ha podido, pero básicamente ha sido víctima de la ignorancia, de su propia ignorancia, del desconocimiento. Ahora, ¿desconocimiento de qué? Fundamentalmente de una respuesta. Todo el que entra dentro del mundo de la homosexualidad, inclusive aquellos allegados o personas que apoyan esta forma de expresión de la sexualidad, están perfectamente convencidos de que no existe manera posible de salir de la homosexualidad. Cuando uno llega al ambiente gay, al mundo gay, lo primero que le dicen a uno, ya no hay vuelta atrás, ya no hay regreso atrás, no hay salida posible para ti. Y yo viví convencido de eso durante 23 años, hasta que conocí a Jesús, y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús fue para mí la respuesta a esa falsa aseveración de que no existe salida posible para la homosexualidad. Sí existe, claro que es posible. Y son miles los testimonios, yo soy solamente uno de los miles de testimonios alrededor del mundo, de hombres y mujeres, que Jesús les ha mostrado la puerta de salir de la homosexualidad. Ahora, ¿cuál es esa puerta de salida? ¿Cuál es el mecanismo para salir de la homosexualidad? Una nueva vida, un nuevo nacimiento que Jesús nos da y que además viene a formar parte de los requisitos que en su palabra establece para entrar al reino de los cielos. Jesús conversó una vez con un hombre de su época que se llamaba Nicodemo. Le dijo, Nicodemo, ciertamente te digo, vamos a decir, parafraseando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, te digo que si no naces de nuevo, si no naces de agua y de espíritu, no entrarás al reino de los cielos, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De manera que la gran noticia es que todos podemos salir de una condición pecaminosa, como la homosexualidad, o sea, el adulterio, sea tal vez la pornografía, sea cualquier tipo de adicción como las drogas, o cualquier cosa que en este momento esté verdaderamente atormentando tu vida y además esté en desacuerdo con la palabra de Dios. Puedes lograr escapar de esa situación a través del maravilloso regalo del nuevo nacimiento que nos otorga Jesús a través de la fe. Es decir, ya no hacerle más caso a la carne. Así es. Olvidarse y ganar la batalla contra la carne, porque se trata de un nuevo nacimiento espiritual que no había estado presente en ese momento anterior. Mire, vámonos a un corte comercial nuevamente y ya venimos para despedir este programa del día de hoy. Continuamos en directo por Telesol, la imagen de Sucre, ya en el momento final de nuestro programa. Estamos conversando con el arquitecto Larry García Navas, quien es un testimonio andante de lo que puede hacer Dios en la vida de alguien. Él hoy nos habló de su testimonio sobre su vida con la homosexualidad. Pero el arquitecto Larry García Navas es presidente de la Fundación Cristiana de Restauración y además autor de un libro que se llama La Puerta de Salida. Arquitecto, háblenos sobre esto para despedir el programa. Bueno, La Puerta de Salida es mi primera experiencia como escritor. Ha sido un trabajo extraordinario que me llevó alrededor de 5 años terminar por mandato del Señor, en donde narro todas las vicisitudes de lo que fue mi vida desde mi nacimiento hasta mi conversión a Cristo. En los 38 primeros años de mi vida, pues viví todo ese proceso y la plena, pues, ejercicio de la homosexualidad. Y en este libro, entre otras cosas, destapo la olla de lo que realmente es la vida de la homosexualidad. Mucha gente cree y está convencida falsamente de que la homosexualidad es una vida de realización, de felicidad y de alegría. Y realmente, créanme, que no es así. Este libro, además, tiene el propósito de empezar a introducir una serie de enseñanzas y de revelaciones acerca de lo que dice la palabra de Dios, de todo lo que el Señor ha provisto en su palabra, para ayudarnos a entender qué es realmente lo que le sucede a una persona que
toma la decisión, consciente o inconsciente, de ejercitar la homosexualidad como forma de expresar su sexualidad, valga la redundancia. Además, es también la oportunidad de narrar a las personas, dar testimonio principalmente del enorme poder que tiene nuestro Señor Jesús para hacer nuevas todas las cosas. Él dice en su palabra, 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta vida mía que yo tengo ahora, después de 8 años de conocer a Jesús, Él ha hecho todo en mí nuevo. Es algo sorprendente y maravilloso que si durante tantos años pensé y sentía rechazo hacia la mujer, por toda esa confusión que vino a mi vida, hoy por hoy reconozco a la mujer como la creación más hermosa del Señor. Son la cosa más maravillosa que ha hecho el Señor. Me encantan las mujeres, son hermosas y anhelo casarme con mi mujer, pero tengo que esperar que sea la que Dios escoja para mí en su tiempo, porque si no también puedo cometer un grave error allí. Un grave error. Sí. Mientras tanto, la verdad es que no me mortifico, sigo adelante, aprovechando la oportunidad que el Señor me abre en diferentes espacios en el mundo, sea la radio, sea la televisión, sea la internet, sea a través de la Escritura, para llevar este mensaje de esperanza, de vida en Jesús. Además, es presidente de la Fundación Fuente de Vida y tiene un teléfono que ustedes todos pueden anotar, el 0414-887-8290. Sé que hay muchos padres y madres, hermanas, hermanos, amigos y amigas mortificados porque de repente ven inclinaciones de algún hijo, de algún amigo hacia este tipo de mundo. Entonces anoten este teléfono, por favor, para que se contacten con la Fundación Cristiana de Restauración Fuente de Vida. Esto, por supuesto, implica aceptar que Dios existe, aceptar a Dios en tu vida y aceptar, pues, que Cristo puede cambiar todas las cosas. Repito el número, 0414-887-8290. Y también el correo electrónico, lapuertadesalida.internacional@gmail.com. Repito la dirección electrónica, lapuertadesalida.internacional@gmail.com. lapuertadesalida.internacional. lapuertadesalida.internacional. Vamos a despedir nuestro programa dándole las gracias al arquitecto por su valentía, porque ser cristiano es para valientes, ¿no? Así es, sí, pero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación y vida eterna. Algo importante, televidente, el libro está disponible totalmente gratuito en formato PDF digital. Usted simplemente me escribe a mi teléfono, el número que veo en pantalla o a la dirección del correo electrónico, me envía sus datos y yo con muchísimo gusto le haré llegar el descargable del libro. Bueno, yo creo que hemos abierto hoy una puerta para la salida de muchas personas que pudieran estar confundidas. En el nombre de Jesús, yo le doy las gracias por este programa del día de hoy al Padre Celestial. Le pido que los bendiga grande y ricamente y nos despedimos con un video que de alguna manera tiene algo que ver con lo que hemos conversado el día de hoy. Lánzalo, Noelia, nuestra extraordinaria máster. Tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar.